República Dominicana, el destino. Marzo de 2025. Más precisamente, Cayo Arena, en Punta Rusia. No sé si el dato sea relevante para la afuera, pero para mí sí lo es. Fue uno de los días que más disfruté del paisaje en ese viaje, uno de los lugares que más me deslumbraron, y allí donde conocí a Oscar junto a su historia. Entre charlas y risas compartimos el almuerzo y en un momento, en medio de su relato de vida, me dijo: un día me encontré en el laboratorio, como cada día, 9 horas, miré a mi alrededor y me pregunté: ¿esto es lo que quiero con tanto mundo por descubrir? Y mi corazón se aceleró, mis ojos se agrandaron y no quiero imaginar mi cara en ese instante. Esa frase me sacudió. Aunque mi vida ya se sale de la caja, fue uno de esos recordatorios que grita: la vida es ahora. Y que viniera de él, y no de un posteo bonito de Instagram, sino de alguien de carne y hueso, que no se quedó en el deseo ni en la pregunta, sino que salió a descubrir el mundo, lo volvió aún más potente. Allí estábamos, conversando, alimentando la curiosidad mutua, compartiendo miradas y formas de vivir, cada uno a su manera, fuera de las reglas pero creando las propias. Después de ese día, nos cruzamos 3 veces por diferentes puntos de la isla, todas sin planearlas. Quizás el universo nos quería mostrar algo. Casi en las mismas fechas teníamos nuestros vuelos para dejar Dominicana. Él rumbo a Cuba, seguía su exploración. Nosotros a España, su país natal. Seguimos en contacto por redes, compartiendo nuestros caminos, mensajes, audios, hasta que, tiempo después, nos reunimos por más de 2 horas a charlar por Zoom para dedicar un episodio de mi podcast a su historia. Cuando imaginé este espacio para compartir historias de quienes se animaron a cambiar de rumbo, de vida, más allá de lo convencional, supe que Oscar debía estar. El impacto de sus palabras, su mirada, el color de su voz, confío que también pueden inspirarte a vos. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muy Un, bien. un placer. ¿Y tú, y vos? ¿Cómo Bien, estás? bien, muy Bien. bien. Un placer tenerte en este espacio. Gracias por haber aceptado la invitación de, de comenzar hoy acá. Y bueno, me gustaría que te presentes, que cuentes un poquito quién estás siendo. ¿Quién estoy siendo ahora mismo? O bueno, Bueno, pues quién es Oscar? Oscar ahora mismo es una persona tranquila, que vive el presente, que sabe muy bien lo que quiere, el propósito que tiene en la vida. Encontró su propósito a través de un cambio personal y de un crecimiento personal que uno sigue teniendo, ¿no? A día de hoy, porque es un aprendizaje continuo. Y ahora mismo trabajando con un trabajo que no me da seguridad ninguna, pero es un trabajo temporal, pero el cual me permite tener unos ingresos, los cuales se necesitan obviamente para vivir, pero que no me producen el estar atado a un trabajo, proyectar un trabajo para toda la vida, ni mucho menos, y pensando en el siguiente viaje a realizar y la siguiente experiencia a tener, que me siga aportando sabiduría, conocer mundo, conocer personas, conocerme a mí, todo un poco así, ¿no? Pero que vive el presente y que está en Barcelona, bueno, estoy en Barcelona ahora mismo, ¿No? eh, y nada, disfrutando un poco de mi entorno, de mis amigos, que he estado tiempo fuera, con lo cual, bueno, disfrutando de todo lo que me rodea, de la familia, de todo el día a día. Y así estamos ahora mismo. Qué linda manera de presentarte. Y bueno, un poco también para poner en contexto, no, eh, Oscar ha viajado mucho por el mundo y bueno, nos conocimos este año, ya hace unos meses, ya marzo creo de este año. Sería marzo, sí. Sí, bueno, y viajando, los dos, cada uno desde diferentes lugares, pero nos encontramos en un punto en común. Y bueno, ahí nos conocimos, conocí su historia y compartimos algunos pequeños momentos en ese viaje.
y me pareció súper interesante que, que hoy nos cuente su historia, que nos traiga un poquito sobre su recorrido para, bueno, estoy segura, inspirar a más personas, porque bueno, eso también es lo que sentí yo cuando compartimos, así que bueno, un placer y gracias por estar acá. Y me gustaría como Placer es para, mío. me gustaría como para iniciar esta conversación, que ahora que contaste un poquito quién está haciendo Oscar hoy, eh, si nos compartís quién era Oscar, ¿no? Antes de que se genere. Vamos a anticipar que hubo un gran movimiento, de hecho por eso también este espacio es para eso. Me gusta titularlo esto de ¿qué más hay allá afuera? Con esta pregunta, ¿no? Que nos inquieta un Sí. poquito, que nos genera curiosidad de salir a explorar a ver qué más hay para nosotros. Y bueno, ¿quién era Oscar antes de que llegue esa pregunta? Pues Oscar era una persona que estaba muy, 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 muy pendiente, sobre todo y muy apegado a los mandatos sociales típicos, clásicos, aquellos que a uno desde chiquito le marcan, ¿no? De, bueno, tener una pareja, complementarlo con luego, bueno, irse a vivir juntos o casarse, la importancia que hay que darle al trabajo, el tener un trabajo fijo, una seguridad, ¿no? Muy con esas... Me crié un poco en esos valores, ¿no? En que mi vida tendría sentido si tuviera todo eso en mi vida, ¿no? Pero nunca sentí, siempre sentí como que me faltaba algo, ¿no? Aun teniendo todo eso, siempre sentí como que mi alma necesitaba otro tipo de experiencia, otro tipo de tal, pero me apegué a ello porque era lo que me habían dicho que era Lo que había lo que que hacer. tocaba. Claro, Y entonces muchos de los condicionantes que se dieron y muchas de las decisiones que yo tomé en mi vida era resumido en ¿por qué toca? ¿Por qué sigues en un trabajo que no quieres estar? ¿Por qué toca? ¿Por qué sigues con una pareja que igual no es una relación sana? ¿Por qué toca? ¿Por qué te compras un piso cuando piensas que no te quieres hipotecar o quieres ir a vivir con la persona, pero primero probar antes? ¿Por qué toca? ¿Por qué sigues en una relación? ¿Por qué toca? Todo era porque toca, ¿no? Entonces un poco ahí era como estar muy lejos del pensamiento, de pensar libremente por mí mismo y digámosle que porque siempre busqué la aprobación en los demás a través de que, como es lo que toca, lo está haciendo bien, ¿no? En lugar de por mí mismo decidir si siendo un poco más inteligente emocionalmente, lo cual era bastante poco inteligente emocionalmente, pues tomaba las decisiones porque tocaban. Así de claro y así de simple, ¿no? es un poco, ¿no? Ese recorrido que es. No sé si es que se nos impone, porque bueno, creo que sí, que hay un momento en la vida en la que se nos impone una regla, un camino a recorrer y que bueno, después creo que está también esta parte rica de que cuando uno empieza como a despertar y a entender que puede decidir por uno mismo o puede romper un poquito la regla, ahí aparece como otra parte, otra cara de la historia, pero como que hay un recorrido, ¿no? Bueno, estudio, tengo una pareja, casarse, bueno, o no, tener su casa propia, bueno, como que todo el caminito convencional para una vida exitosa, un trabajo donde uno tenga un buen salario, digamos, cuestiones así como que parecería que hay como una receta de éxito que se nos muestra y como que, bueno, a por ello, ¿no? A perseguir eso, que es Sí, sí, lo que hay que sí. hacer. Exacto. Ujú. Completamente, completamente de acuerdo. Al final es uno mismo también que por lo que le rodea, al final es una forma de aceptar. Si uno no cuestiona, ¿no? No cuestiona al final lo que le están... Socialmente se está imponiendo eso, pues al final, bueno, tomas ese camino y al final vives en él y, bueno, pero siempre hay cosas en ti, ¿no? Que no cuadran, no cuadran, pero hasta que hay un momento de tu vida, llamémosle X, ese punto,
que no es un punto exacto porque es un cúmulo de circunstancias que se dan al respecto, ¿no? Y bueno, te ocurre que tu mente empieza a pensar, a cuestionar y wow, ahí se da el detonante para tú tomar un camino totalmente distinto, ¿no? Sí, te escucho y se me viene esto también o sea, si bien hay como un recorrido y que quizás a algunas personas sí le sienta bien, les queda cómodo y disfrutan, ¿no? De hacer ese recorrido, bueno, eh, también estamos las otras personas donde empezamos como a cuestionarnos y empieza como esta incomodidad de ser parte de eso y esa necesidad de salir a explorar qué otras cosas pueden existir, qué otras reglas se pueden escribir o qué otras maneras hay de ver el mundo. Y ahí que traes esto de que no es un momento, digamos, no es un punto, decías, me viene esto también, ¿no? De que cuando uno toma la decisión o cae en la cuenta seguramente ya transitó muchas cosas o ya sintió Claro. muchas veces esa incomodidad y, o sea, que no es un salto que uno da de un día para el otro, me imagino. Exacto. Sí, sí. Bueno, mi detonante, digámosle, final fue al final, fue un viaje que hice a Tailandia con un amigo. Ajá. Estuvimos 23 días con una mochila y a través de ese viaje hubo otras personas que no, que hicieron despertar en mí esa curiosidad y esa de también es un poco porque cuando estás dentro de esta estructura social, como que tu mente, si tu mente es flexible o tu mente es muy rígida, ¿no? En este caso mi mente era súper rígida. No entender lo que a uno le pasa con una mente rígida es como, wow, súper complejo, ¿no? Entonces en esa rigidez mental, aquel viaje me hizo descubrir que había otras formas de vivir, que había gente que agarraba su mochila y se iba a viajar un año por el sudeste asiático en este caso, eh, que aquello era una experiencia única y visitaba en un montón de lugares, pero aparte era otra forma de vida totalmente distinta, ¿no? Era desapegarse de un trabajo de toda la vida, de unos ingresos mensuales continuos, de a través de eso podías construir todo lo demás, ¿no? Era como romper una estructura. Y yo en aquel viaje que hice con mi amigo me di cuenta y dije, wow, yo esa experiencia la quiero tener. O sea, está dentro de mí, ¿sí? Y dije, pero claro, me di cuenta de que estaba completamente inmerso en todo lo contrario. Estaba dentro de esa rueda de hámster de, bueno, me siento, me siento vacío porque no quiero estar en este trabajo que llevo tanto tiempo, sigo dando vueltas, bueno, para evadirme de eso, bueno, me voy de compras, me gasto 300 euros de compras, lleno el armario lleno de cosas, no de vivencia, ni de experiencia, ni de viaje, no, lo lleno de cosas, de cosas, de cosas, dopamina, ¿no? Ese consumo exhaustivo y continuo, pero al final te sigues sintiendo vacío cuando miras a tu alrededor y te das cuenta. Y entonces yo ahí me di cuenta que tenía un armario lleno de cosas que llevaba. Tenía creo que 41 años, un armario lleno de cosas, materiales, que había comprado un piso con mi expareja. eh, Había estado trabajando más de 20 años y me quedaban 2.000 euros en la cuenta y me paré a pensar y dije, ¿en qué me he gastado toda la plata? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Quería llegar hasta aquí, a donde estoy, después de todo lo que he hecho? ¿Va conmigo? ¿No va conmigo? Y a través de ahí fue un despertar, ¿no? Y un trabajo introspectivo, un empezar a indagar en ti de que, bueno, vamos a poner todo eso en orden, toda esa explosión de emociones, vamos a ponerlas en orden y a ver cómo podemos afrontarlas. Y la primera forma de afrontar fue, voy a romper con lo material, voy a dejar de caer en esta rueda, porque mi objetivo y mi propósito más cercano fue fijarme una fecha para poder hacer y tener ese tipo de experiencia y viajar y a ver qué me deparaba el futuro, ¿no? Desligarme de un trabajo fijo, de unos ingresos, de una estabilidad económica. Y para eso necesitaba, obviamente, se necesita dinero Sí. y, y empecé
Digo yo que también lo proyecté de una manera y lo como que al universo yo le estaba condicionando incluso a lo que me tenía que pasar, porque, porque al final yo en aquel viaje a Tailandia, a falta de 3 días, me hago un E15 de tobillo y cuando vuelvo a España tengo una baja laboral, se me hace un edema óseo en el pie, tengo que estar como 5 meses de baja. Y yo quiero realizar un cambio en mi vida y justo se me da tiempo para yo pensar, para yo recapacitar, para ponerme en el camino, para pensar, para leer, para hacer todo ese trabajo y ¡buah! Como algo que parece, no sé, como una desgracia, por así decirlo, termina trayéndote esto Yo más. estaba, yo creo que estaba atrayendo esa desgracia porque yo no quería levantarme cada mañana e ir a aquel trabajo en el cual no quería estar, ¿no? Pero era por un sentimiento mío, no porque el trabajo en sí fuera horrible o me maltratara. No, 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 estaba súper Claro, bien, sí, pero, sí, es esto como pero traías fue como. de tener lo que uno tiene que tener o necesita tener, pero al mismo tiempo sentirse como vacío, ¿no? Como en esto de Y entonces el universo ahí me gasolina. dio ese tiempo, me dio ese tiempo, me dio ese espacio y bueno, creo que lo aproveché bastante bien. Lo aproveché bastante bien para poner orden, empecé a cambiar mis hábitos de vida, no, el consumismo lo dejé a un lado, empecé a centrarme un poco, a leer al respecto también del minimalismo, un poquito de desapego de las cosas materiales. Me marcó mucho un libro que es un terapeuta, bueno, y un coaching emocional que se llama Borja Vilaseca, que también escribe libros aquí en España, bastante conocido, ¿no? Que, que se llamaba ¿Y si no tuvieras miedo? Y todo esto de lo que hemos hablado era como planteaba en ese libro, bueno, los grandes lobbies, las grandes empresas, las grandes multinacionales que mueven el mundo, y si no tuvieran miedo a ir en contra de todo ello y vivir de otra manera, ¿no? Y era como fue un despertar, como decir, wow, hay otras formas de vida, lo vi en el viaje, lo veo ahora Eso te iba a y preguntar, es ese viaje que fue ese despertar, ¿no? O sea, no fue el primer viaje, o sí, que habías hecho. ese primer viaje fue, no, había hecho algún viaje yo solo, Mm, pero muy cortito, por ejemplo, a París o a ver por ejemplo, yo soy seguidor de hincha del Barcelona y a seguir al Barcelona por Europa, algún partido, pero como un viaje de más de 5 días, y este no lo hice solo porque iba con un amigo, pero de ese plan de mochilero mm. fue la primera Es- experiencia y fue la que claro. dije, wow, yo resueno aquí y conecto con ello, ¿no? Entonces aquí me siento bien. Nunca había pisado un hostel en mi vida, nunca, y dije, wow, esto es otra forma de vida, otra forma de hacer, otra forma de sentir, ¿no? Los viajes, otra forma Y eso me hizo conocer gente, ¿no? Que estaba dentro de esa forma de pensar y de esa corriente, ¿no? Que es muy distinta a lo que puedes conocer en tu entorno si al final. Es moverse un poquito del entorno diario que uno lo rodea y bueno, y ahí como empezar a entender que existen otras formas, otras maneras, otras miradas y bueno, y eso como que llega ese momento en el que, wow, todo lo que hay acá y bueno, a veces puede pasar que uno diga esto no es para mí, o sale espantado de esas Sí, otras visiones y exacto. otros momentos donde surge ese despertar en uno, esa chispita, ese bichito que digo que yo siento que Pero uno lo fíjate, tiene. fíjate, fíjate lo que voy a contar y con esto termino de todo lo que me pasó que yo proyectaba y lo que estaba manifestando, ¿no? Para el universo que me lo dio, ¿no? Ese tipo de energías que yo estaba proyectando, que cuando yo vuelvo a laburar después de los 5 meses de baja, yo ya me había fijado una fecha para pedir una excedencia e irme a viajar durante un año. Pues mira lo que me tenía de parar el universo, que cuando llevaba un mes trabajando, sintiéndome mucho mejor, queriendo ir a laburar, estando en ese lugar con otra mirada, con otra forma de ver la vida, ¿no? De que había otra forma de vida, con la mente un poco mucho más flexible y más abierta,
llevaba trabajando como 20 días, me llaman a un despacho y ellos me lo dijeron de otra forma, obviamente, que no contaban conmigo para un futuro, que no iba a tener problemas para encontrar laburo en otro sitio, pero yo es como si estuviera escuchando al universo que me estaba diciendo, ¿te querías ir a viajar? Toma, No hay 20.000 excusa. euros, 20.000 euros, te despedimos y haz con tu vida lo que quieras, sé libre, ¿no? Y ahí dije, wow, ¿sabes? O sea, imagínate, ¿no? Me lo puso todo como Y otra final. vez me viene esto, ¿no? De que a veces cuando algo que parece ser un obstáculo, una mala noticia, no sé, como, No, uy, me no, lo tomé por despidieron todo lo del trabajo, contrario. lo que sea, y termina siendo una oportunidad, ¿no? Que es esto también de cómo uno toma esos momentos de la vida y, bueno, cómo los aprovecha. Y bueno, obviamente que en este caso, quizás si no te hubiese pasado, no sé. No sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Pero quizás, no sé, demorabas más en tomar la decisión por las dudas, por los miedos, por... Claro. y ahí es como que, bueno, es ahora. Pues ya está. Ahora dije, no, ya está. Ahora sí que me lo han puesto todo, ¿no? O sea, tengo toda la alfombra roja para agarrar el primer vuelo y empezar por ahí, ¿no? Así que ¿Y cuánto tiempo hacía ya que estabas trabajando en ese lugar? Cuando en este lugar llevaba como, creo que 8 años y medio, una cosa así, mucho tiempo. ¿Qué Pero tiempo? yo, por ejemplo, en otro lugar que había estado trabajando como 6 años, una cosa así, en el momento que me despidieron lo sentí como un fracaso de vida, porque estaba, claro, estaba pegado a todo lo contrario. Fue como totalmente distinto a lo que pensaba, ¿no? Era como, wow, fíjate, ¿no? El cambio que pasa en uno para afrontar una cosa como un fracaso O a como una como una oportunidad. oportunidad, ¿no? Mm. Increíble, ¿no? Pero Wow, lo miras ahora en perspectiva, miras hacia atrás y dices, wow, aquel era yo también, ¿eh? claro. Pero bueno, sí. Pero bueno, eso también es interesante en esto de que vamos siendo diferentes versiones a lo largo del recorrido, ¿no? Y somos todos, o sea, somos, somos todos que vamos Claro, integrando o vamos diseñando esa identidad bueno, es parte de ese recorrido. Y que hay algunas cosas que, bueno, que quizás las dejamos atrás, porque bueno, ya no soy esta versión, ya, con esto ya no me identifico, pero al mismo tiempo, bueno, forman parte de nuestra experiencia y de nuestra forjar identidad, que si no hubiésemos sido eso en algún momento, quizás hoy no exacto, estaríamos donde estamos o pensando lo que pensamos, ¿no? exactamente. No seríamos lo que somos si no nos mirábamos al pasado y saber de dónde uno viene, ¿no? Dicen que aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Sí, que esto cuenta mucho en las historias también de los países, ¿no? Cuando hay guerras y demás, si uno olvida su pasado, está condenado a repetirlo. Porque a lo largo de la historia, ¿no? Se han repetido infinidad de situaciones que han sido cíclicas y que han vuelto, y en muchos aspectos ha sido porque se han olvidado de dónde uno vino, de lo que uno fue, y aquella persona también eres tú, está dentro de ti, ¿no? Aquello que viviste, aquello que hiciste, aquellas decisiones que tomaste, sí. Y bueno, está bueno mirar para adelante y aceptarse a uno mismo en el pasado, en el presente, y Sí, todo es aprendizaje, así que como hay que tomarlo todo como eso, como tomar, revisar y bueno, si hay algo con lo cual ya no resonamos de alguna versión anterior, bueno, también eso es tomarlo como aprendizaje y como certeza también de lo que ya no queremos repetir claro. o ser, ¿no? Me parece eso también que es súper rico. Me viene preguntarte también esto de, bueno, ¿cuánto tiempo hace más o menos que como que sentís que surgió ese despertar o ese primer movimiento? El primer movimiento fue verano, fue octubre del 2018, porque yo inicio mi viaje, mi primer viaje largo al sudeste asiático es septiembre de 2019. Ese fue el primer viaje. Del Ese viaje, 2017, ese viaje del sudeste asiático es el que vos dijiste que el de hiciste mi despertar fue el primero fue a Tailandia con mi amigo, Tailandia. 2018. Y después, Y es cuando yo vuelvo y ahí me enfoco en, no, quiero empezar a ahorrar plata,
a desapegarme de lo material, a vivir de otra manera, ¿no? Y aparte también mucho más acorde en mi forma de pensar, ¿no? Porque también yo era una persona bastante casera y de hacer planes en familia o con amigos, pero y entonces estaba metido en un mundo en el cual igual salía los viernes, salía sábado, de joda, ¿no? Y por ahí también se va mucha plata y cómo te levantabas al día siguiente vacío y cómo te sentías, pero no te escuchas. Y no, son un montón de circunstancias que se dan que, bueno, luego cuando indagas dentro de ti ves por qué lo haces o por qué ibas ahí, mirabas la vida desde ese lugar, ¿sabes? Al final, bueno. Me, me surge esto también de, o sea, te escucho y bueno, en muchas cosas obviamente me siento identificada o reflejada o inspirada también, ¿no? En esto de, bueno, quizás hay cosas que todavía no vivencié, pero como que me llama esa curiosidad de conocer más o experimentarlo en algún momento también. Pero me viene esto de eh, que muchas veces... eh, no es que es necesario, pero hay un movimiento externo que ocurre, como que es ese golpecito, ese despertar que nos sacude un poquito y genera todo un movimiento interno, ¿no? O sea, es como que el movimiento externo a veces es la excusa como para uno hacer esa introspección y volver y decir, che, hay otras Sí, cosas, sí, o qué es totalmente. lo que quiero. El movimiento, o sea, me refiero a que el movimiento externo a veces eh, no es que es indispensable, pero sí es un empujoncito a veces para, Y para conectar con tu movimiento interno y ponerlo, al final, buscar ese equilibrio, ¿no? Y ponerlo, sobre todo, encima de la mesa, ¿no? Y afrontarlo realmente, qué está pasando aquí, por qué esto me genera lo que me genera y por qué me despierta esto y todo eso ponerlo en órdenes. Bueno, es beneficioso al final para tu ser, ¿no? Porque tu ser está sintiendo de una manera, pero igual ha tomado otro cauce tu vida o la has llevado por o por otro lugar y sabes que eh, la vida incluso en muchas ocasiones te habla y te dice por ahí no es, pero tú pero no claro, escuchas pero a uno porque, le cuesta escucharlo, sí. Pero claro, se sale sí, un poco porque al final, de ese entorno, de ese contexto. Por eso es cuando digo el movimiento externo por ahí ayuda un poquito porque es el momento donde uno, bueno, sale un poquito de lo conocido y se ve, se prueba uno también en otras situaciones y ahí es como, ah, acá hay algo o acá, acá hay una señal más fuerte que en lo cotidiano y, y bueno, como que ahí siento que uno puede empezar a prestarle atención a algunas cosas, quizás un poquito más antes, un poquito antes o un poquito más rápido que sin ese movimiento externo. No sé, es como mi sensación a partir de mi experiencia. Yo siento que si uno tiene como esa curiosidad, esa chispita adentro, en algún momento del recorrido de la vida se va a despertar, se va a encender esa llama, pero a veces el movimiento externo hace que ocurra antes. yo creo que el movimiento interno al final también se da porque si tú, o sea, no te sientes bien con lo que estás haciendo, ¿no? Es como te instalas, en mi caso era como instalarme un poco en ese sufrimiento continuo, ¿no? Por todo aquello que uno tiene que vivir en el día a día, en levantarse cada día, ¿no? Allí no quiero estar, aquí no quiero esto, o no, ahí no quiero ir, o también un poco detonante, que también tuve una relación, digamos, que me hizo también despertar internamente, que fue una relación un poco tóxica con una persona, ¿no? Que ahí me daba cuenta cómo era capaz yo de manejarme en situaciones y de no controlar las emociones que me sucedían y siempre instaurado en el drama, en el sufrimiento, por ahí el movimiento interno también se produjo, pero por eso digo que es un cúmulo todo de circunstancias que se dan, ¿no? Y por ahí también aquella persona fue un poco, yo siempre digo que fue mi maestra espiritual, ¿no? Porque al final me enseñó muchísimas cosas, me enseñó a entenderme a mí, me enseñó a cuestionar un montón de cosas, me enseñó
a, a ser quien quiero ser, a hacer las cosas en consonancia con mi ser y no con factores externos que te dan seguridad y que la mirada del otro cuenta más que la tuya propia. No sé, un montón de situaciones y de detonantes que se dieron ahí, eh, que hicieron en mí ese despertar, ¿no? Aparte del externo, ¿no? De que dices, bueno, me voy a viajar y a ver mundo y a romper con todo esto, pero fue como todo junto, pero aparte, sobre todo internamente, fue ese movimiento que vivir en ese sufrimiento uno no es. Creo que no sé cómo describirlo, pero uno se levanta cada mañana, se levanta triste, se levanta sin propósito, porque al final estás en una relación en la cual no eres correspondido, no es una relación sana, no es un vínculo sano el que vives, y por ahí también te hace despertar y cuestionar de que, bueno, estas migajas que recibo aquí me Preguntaste. compensan, me dan algo, ¿no? Y eso también te hace preguntarte, ¿y este trabajo también me da algo? ¿Me compensa, no? Es como todo. Una cosa vacía. Pero pasa, en tu interior despiertas de una manera, wow, incluso mucho más intensa que la exterior, ¿no? Porque al final exterior, digo yo, desde mi punto de vista es muy fácil agarrar un avión e irte a la otra parte del mundo. Pero otra cosa es lo que haces con ello, ¿no? Exacto. Yo tengo, Porque o al final es sea, me nuestra... gusta traer esto también de que a veces, o sea, en esto, ¿no? De que eh, desde mi perspectiva, o sea, no hace falta viajar lejos, ¿no? Para que se produzcan estos No, no. movimientos internos y demás. Y, y tampoco, o sea, no tiene que ver con el lugar en el que uno está, sino en cómo lo habita, ¿no? En cómo vive todas esas cuestiones. Y es eso, ¿no? En cuál es la apertura que uno tiene en sentir o de vivir y yo digo, no es lo mismo mirar algo que verlo también, ¿no? Entonces también en los contextos en los que uno se mueve, o sea, cómo vive todo eso que tiene alrededor, desde, no sé, soltar lo material, como también trajiste, o sea, que me parece también que es un aprendizaje enorme que uno va construyendo en este tipo de movimientos que se generan, hasta, bueno, hacerse preguntas como esto, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo que quiero vivir los últimos años de mi vida? ¿Cómo viven la gente alrededor o en otros lugares Al final, conocidos? al final todo esto lo resume una palabra que se emplea mucho, ¿no? De que son como crisis existenciales de uno mismo, ¿no? Al final, tanto como te relacionas personalmente o en tus relaciones, digamos, emocionales con otras personas, cómo te relacionas también emocionalmente con tu familia o cómo te has relacionado siempre con tus amigos, con todo tu entorno, ¿no? Al final es un, wow, no sé, hay veces que no, como lo sientes tanto, es como que no te salen las palabras exactas para describirlo, ¿no? Pero, wow. Es muy fuerte ese sentimiento, ¿no? De cuando has tenido que afrontar todo eso y siempre quieres que el tiempo pase muy deprisa, pero al final todo tiene su Su, momento, su su espacio ritmo, su tiempo, su sí. ritmo, ¿no? Su tiempo, ¿no? Bueno, y acá me viene esto que contabas también de cómo se dio también lo tuyo de decir, bueno, esto que decías lo manifestaba el universo y el universo me mandaba señales y ya no, ya no podía escapar. En mi historia, digamos, yo siempre digo que nosotros ahora llevamos, bueno, con Emma, que lo conoces también, Sí. em, ya llevamos 3 años de vida, no más nada, digamos, desde que dijimos, bueno, vendemos todo y salimos, nos desprendemos de todo lo material y salimos. Pero siempre digo que quizás hasta para la familia misma, ¿no? Fue como un día llegamos y dijimos, bueno, vendemos todo y nos vamos, y para ellos fue como medio de un día para el otro, y nosotros siempre decimos que todo ese proceso nos llevó 9 años. Hasta que maduramos la idea, la forma, hasta que nos sentimos, no sé, siempre hubo como algo adentro. Con la fuerza interior de uno para hacerlo, ¿no? Y para romper Claro, siempre con todo, ¿no? estuvo como esa chispita o esa,
sí, ese llamado, digamos, pero esto de los miedos, los mandatos, el cómo hacerlo, las dudas, eh, cambiamos acá, cambiamos allá, mirar opciones y demás, hasta que, bueno, en un momento fue como, como decís, como que llegó la señal, llegó el momento y bueno, y ahí sí nos pusimos como a construir el plan que sentíamos que se adecuaba mejor a lo que queríamos hacer y la claridad, ¿no? Entonces al mismo tiempo digo, por ahí para el entorno cercano a veces parece que fue algo apresurado de la noche a la mañana y no, fueron 9 años de búsqueda y de proceso hasta que nos, no sé, no, yo digo, no es que nos animamos, sino que siento que el plan tuvo la maduración necesaria para llevarlo a cabo y nosotros de la mejor manera, más amable para nosotros, digamos, fue como... y bueno, eso es lo que me parece también que es lindo traer que las cosas no suceden de un momento para otro y que por más de que uno quizás hoy está feliz en su decisión, también son transitares con sus altibajos, ¿no? Como no es lineal el recorrido. Sí, no, y aparte que yo siempre digo que los extremos no son buenos, ¿no? Al final, en ese transitar que tú hablas, es bueno, uno toma la decisión, no, dices, mira, llegué un día de Tailandia y rompí con todo y ya no salí más y no, claro que salía y claro que algún día iba de compra, sí, pero es como que aquel deseo fue menguando y uno lo fue aplacando y conociéndose, cómo se sentía, cómo no, ¿no? Y fue como es un proceso, todo es un proceso, ¿no? Y es un tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que yo en mi interior, siempre que me comentaban o alguien, no, pues mira, yo tengo un familiar que se fue a viajar, lo dejó todo y tal. Digo, guau, qué guay. ¿Y Ujú. cómo se siente? ¿Y cómo vive? ¿Y cómo lo hace? O sea, que ya en mí eso despertaba como, Sí, si pudiera escuchar las hacerlo, ¿no? Era historias de como, otros y era como si esa pudiera hacerlo, tensión. pero lo veía como algo lejano, ¿no? Era como, sí, pero bueno, yo tengo mi trabajo fijo, ¿cómo lo voy a dejar? Ta, ta, ta. Mi mandato me mandaban por el otro lado, al contrario. Y claro, empiezan esas preguntas, ¿no? ¿Y yo quién soy para hacer esto? ¿Y yo cómo hago? Claro. Sí, sí, Yo sí. solo, y si me tengo que ir solo, y los miedos que uno tiene que afrontar por ahí, ¿no? Si se va a saber manejar, si no, la experiencia, el idioma, todo es un montón de circunstancias que se dan alrededor, ¿no? Y ahora que, bueno, te estoy escuchando en esto, o sea, ¿cuál sentís que fue como el mayor desafío, digamos, de todo este movimiento que se generó en tu vida, este giro que dio tu vida? Diría que el mayor desafío fue el desapegarme de lo que pudieran pensar los demás, ¿no? En este caso, bueno, mi padre menos porque en mi estructura familiar mis padres se separaron y con mi padre tenía menos trato, pero en este caso como desapegarme del pensamiento de mi mamá, ¿no? En este caso de dónde vas a ir, qué haces con tal, con el trabajo que tienes, con, ¿no? Esos mandatos, el romper con eso quizás fue una de las cosas y afrontar los miedos de irse uno solo a otra parte del mundo. Eh, por otra parte, yo confiaba en mí mismo, de decir, bueno, me voy a saber manejar porque tengo esa capacidad, ¿no? Pero tendré la capacidad suficiente para potenciarlo lo suficiente como para aquello disfrutarlo. O... Pero me marqué como diciendo, mira, yo me voy y para agarrar un billete de vuelta tengo plata, así que no hay ningún problema. Como solo vas con la primera noche, iba con la primera noche cuando llegué a Vietnam la primera vez. Y dije, bueno, que sea lo que tenga de ser, pero afrontar esos miedos y romper con esos mandatos fue quizá lo más complejo, porque al final la gente que te rodea es como, en serio, teniendo lo que tenías o teniendo lo que tienes esa necesidad cuando tu vida puede ir por aquí. Bueno, pero mi vida va por ahí según tu mirada. Vamos a ver la mía, ¿no? A ver qué me encuentro con mi mirada. Y quizás un Y poquito, por más de que uno sepa muy bien lo que quiere y bueno, esta confianza, digamos, que mencionás,
no sé si a vos te pasa, pero por ahí a veces uno igual como que no es que busca, pero bueno, la aprobación de los más cercanos como que es un lindo apoyo, digamos, y cuando por ahí no está Sí, o lo claro. quedamos distinta, también se genera como un peso, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Esa, bueno, pues tiene de todo, ¿no? Alrededor, porque al final, cuando hablas, yo siempre digo que cuando hablas con un amigo o pides consejo a un amigo, ya estás eligiendo el consejo. Porque según su capacidad para pensar, su flexibilidad mental, su manera de afrontar la vida, de vivir su día a día, al final vas a elegir un consejo bajo su mirada, con lo cual el consejo ya lo estás eligiendo. Pero sí, recibir ese apoyo moral, emocional incluso, ¿no? De que te animen también un poco a hacerlo. También el haber conocido gente en aquel viaje en el cual compartir Instagram y demás y que puedes hablar con gente y te explican su experiencia y conectas con eso, ¿no? Porque al final dices, es que esta forma es la que a mí me hace sentir vivo, ¿no? Así que voy a ir para adelante y nadie se va a interponer ante mi reto y mi forma de verlo y de querer visitar todos esos lugares, ¿no? Un poco. Y de romper también a la misma vez, romper con la vida anterior y con esa seguridad que para mí es una falsa seguridad, pero bueno, al final, ¿Qué es seguro, ¿no? O siempre, sea, me viene también claro, todo esa seguro, pregunta, ¿no? ¿no? Cuando Así que, también se nos impone por ahí un recorrido o bueno, estos mandatos también, o sea, ¿qué es seguro? O un trabajo, viste, también el trabajo seguro, estable, sí, ¿por claro, cuánto tiempo? claro. ¿O a Sí, qué precio, no? precio. Es un trabajo seguro, estable, bueno, de que al final aquel no es tu lugar, ¿no? Sentirte que aquel no es tu lugar y seguir ahí porque, bueno, y toda una vida, ¿no? Porque claro, es que venimos de una sociedad antigua en la cual eso te daba valor y alejarte de esos valores ante una generación pasada, en este caso nuestros padres, es súper complejo, porque ellos lo ven bajo esa mirada. Para ellos perder un trabajo era un drama. Hablamos de generaciones en la que yo tengo 47, con 50 años o con 40 años, nadie te contrataba, eres una persona mayor. Ahora resulta que se mueren por contratar a gente entre 45 y 55, porque son más experimentados. Entonces, Claro. cómo ha cambiado la sociedad, ha cambiado el mundo, ¿no? Ha cambiado todo. Pero, claro, generaciones pasadas en las cuales con 11 años estaban en taller de costura o en el campo trabajando con 12 años, Sí, explícales que, sí. que rompes con todo y, claro, es muy. Tienes que tener una fortaleza interna tuya propia de decir, bueno, respeto todas las opiniones, respeto todas las formas de vida, todos los puntos de vista, pero este es el mío y también hay que respetarlo. Y, También, claro, también merece su respeto mi forma claro, de verlo. Y bueno, creo que ya más o menos lo fuiste como compartiendo, pero me vine esto de si tendrías como que resumir tu definición de éxito hoy, ¿no? Porque también yo soy de las que cree que puede cambiar nuestra mirada, ¿no? Sobre las cosas, pero en un futuro por ahí, como decíamos antes, según lo que uno va como experimentando, va forjando su identidad, pero si hoy tendrías como que decir, bueno, el éxito para mí es, ¿qué me contarías? yo diría que el éxito es estar en paz con uno mismo, porque desde ahí, si estás en paz contigo mismo, quiere decir que las decisiones que tomas, a veces equivocadas, otras no, pero estás en el camino correcto, ¿no? Estás donde quieres estar, con quien quieres estar, de la forma en la que quieres estar. eh, Estás en paz, te sientes, te levantas cada mañana. Y ojo, que yo ahora tengo un contrato, tengo un trabajo, tengo unas obligaciones, pero con la mirada que me levanto cada mañana no me la quita nadie. Con esa paz, con esa tranquilidad de decir, estoy aquí porque quiero estar. O sea, no Es es, parte de lo que no, estás vos construyendo exacto. para la vida que querés. O sea, Para la vida que quieres.
que quiero llevar. O sea, al final, estar un año de viaje, teniendo experiencias, conociendo gente, ¿no? En el modo en el que yo me he movido, es como, si una vez hablaba con un amigo y mi amigo este, cuando fuimos a Tailandia, él me dio una mirada, he de decir que lo quiero un montón, pero él sigue inmerso en la misma rueda. Mm. Él no le despertó el irse a viajar ni nada de eso y los dos vivimos las mismas situaciones, pero es lo que decimos, cada uno es como es, ¿no? Claro, Cada uno estuvieron en el tiene que... mismo lugar, pero la experiencia que cada uno vivió fue diferente porque Exacto, la también tenía que experiencia. ver con lo que uno estaba ahí, eh, no sé si buscando, porque por ahí se Él, genera, pero él estaba me como, dijo, me dijo entonces, me dijo una frase y dice, es que tú imagínate, te vas un año a viajar y es como si vivieras rico en tiempo y libertad, es como si vivieras 12 años de tu vida, porque al final trabajamos durante un año entero para tener un mes de vacaciones, del cual hablo siempre desde la perspectiva de lo que a mí me rodea, ¿no? claro. Eh, para tener un mes de vacaciones, ¿no? Siempre nos han vendido esto de que tu valor en la vida es para estar trabajando un año entero para tener un mes de vacaciones. En el mejor de los casos, un mes te puedes ir a viajar. En el peor, 3 semanas, porque si el mes de vacaciones es aquí agosto o allí enero, es Ujú. mucho más caro todo, con lo cual igual no te puedes ir un mes. Pero planteándolo un mes es como estar 12 años de tu vida rico, ¿no? Riquísimo en tiempo, libertad, en hacer, que es lo más importante para mí, lo que más valoro en esta vida, ser rico en tiempo y libertad. Y, y te das cuenta de que dices, wow, aquello me hizo pensar y decir, es verdad, serían como 12 años de ganarle a tu vida, ¿no? Porque cada día haces una cosa diferente, estás donde quieres estar, haces lo que te den en gana, dentro de tus limitaciones económicas, obviamente, ¿no? Sí, sí, No, cada uno a su manera, exacto. digamos. Sí. Pero como planteamiento dices, wow, ¿no? Te explota un poco la cabeza decir, es verdad, ¿no? Es como 12 años de una vida que lo puedo sumar, ¿no? Con cada año de vacaciones, cada mes de vacaciones que he estado de cada año, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, llegar a esa conclusión de estar en paz con uno mismo me parece algo esencial en el ser humano. Y si uno es estar en paz consigo mismo, eh, comprándose un auto de 50.000 euros y mantenerlo y llevarlo a limpiar y pasearse en él. Y está bien, Está bien. pero hazte esa pregunta, ¿no? Si estás en paz contigo mismo y, no, bueno, pero es que luego el lunes tengo que ir a laburar porque estoy obligado, porque si no, no puedo pagar el auto que compré. Al final estás limitando tu vida a ello Sí, y por ahí es... como por ahí se dice esto, ¿no? De la pesadez del lunes y la felicidad de que ya es viernes, ¿no? Como que si todas las semanas estamos como enfocados en eso, bueno, también quizás hay algo ahí a revisar. No, Y y de lunes a viernes no hay vida. claro, es como que Claro, y la vida, como decía en aquella charla, esas frases que soltaba él, que lo perdimos hace poco, ¿no? A José Mújica, que era el presidente de Uruguay, y lo único que no podés comprar en esta vida es, o sea, que no podés comprar con plata en esta vida, bueno, en esta vida es la vida, ¿no? La vida no vas a un supermercado y la compras. Al final eso es lo único que no puedes comprar en esta vida. Ya puedes tener, ser la persona más con más dinero del mundo, ¿no? Porque no quiere decir que alguien que tenga dinero sea rico, ¿no? Al final, yo que he viajado mucho, he visto muchas personas muy ricas en muchos otros aspectos de la vida y, y no tenían dinero, ¿no? un Pero poco esto de, bueno, lo que venías trayendo, ¿no? Esto de esta paz con uno mismo, creo que esa es la mayor riqueza que uno que puede tener y también me venía a compartir esto de un poco de sentirme identificada en este para qué nosotros también empezamos a buscar este estilo de vida y que tenía que ver un poco con esa libertad de tiempos y de espacios y esto de te escuchaba y no tener que esperar a esto, a tener unas semanas o un tiempo de vacaciones para poder disfrutar de un paisaje o no sé, yo ahora como que me siento súper afortunada de decir, bueno,
o una tarde me voy al río o a la montaña o el fin de semana, o sea, como que la rutina se vuelve a decir, bueno, el fin de semana estoy arriba de una montaña, quizás antes tenía que esperar a esto, tomarme vacaciones o cosas así para poder disfrutarlo y hoy como que es parte de mi rutina, digamos, y elijo ir cuando quiero y no cuando tengo que esperar el tiempo de vacaciones. Y bueno, Y encontrar esa riqueza interna tuya, ¿no? De sentirte así, aún teniendo la obligación de ir a laburar cada mañana, sí, sí. sí. Y también, No, y decir, pero es como, parece una incongruencia, ¿no? Pero es una cosa que uno siente. Yo le animo a la gente a que intente sentirlo así, porque yo voy al laburo, me levanto a las 6 de la mañana y voy a laburar, pero mi cabeza es libre. claro. Se me erizan los pelos y todo. Sí, o sea, Porque, estoy no, igual. porque uno siente esa libertad Sí, y me tengo que levantar y tengo esta obligación. Y puedes decir, no, pero no eres libre. Sí, pero soy libre de... Mi mente es libre. O sea, puedo decidir en cada momento lo que hacer y lo que no hacer. Ahí es donde quiero estar, ahí es donde quiero ir. O sea, la persona con la que quiero estar, eso es lo que quiero hacer, ahí es donde me siento bien, ¿no? Y esa libertad mental, aunque tengas que estar 8 horas allí y cumplir, y a mí me gusta lo que hago, ¿eh? Claro, es como, wow, es como sentirse, sí, en paz con uno mismo, ¿no? No, no, no puede. sí, es eso. Y también lo que traías antes, o sea, sobre que, que cada uno, o sea, esa definición de éxito o esa paz con uno mismo, cada uno la encuentra de diferente manera. No es que Exacto. ni que tiene que vivir viajando, ni que tiene que vivir en un contexto, no sé, rodeado de naturaleza para sentirlo, sino que cada uno eh, tiene su propia definición, su propia construcción, pero bueno, que se haga esa pregunta y Creo creo que es que lindo hacerse esa pregunta, ¿no? Porque al final te hace conectar con, de verdad, con tu ser interno, ¿no? Y es poner, alinear todas tus energías en aquello que deseas, ¿no? Y en aquello que sientes. Y somos energía, nuestro cuerpo está compuesto de eso, así que imagínate levantarte con esa energía cada mañana, ¿no? qué hermoso. Dar gracias, ¿no? Vivir desde la gratitud, ¿no? De lo que tienes, ¿no? En aquella, en aquella carencia, en aquello que nos falta, ¿no? Centrarnos siempre en eso, ¿no? Obvio que siempre podríamos tener más. Y bueno, sí, claro, pero está Y en al ti, mismo ¿no? Dar tiempo, lo que traíamos antes, ¿no? Ese tener más hasta dónde nos llena, ¿no? O sea, o tener gracias. más de qué. ¿Qué? No es tener más, sino de qué, con qué Claro. llenas ese de más. Y bueno, por ahí yo creo que cada uno está en su proceso, cada uno está en su modo de vida y al final la libertad de uno acaba donde empieza la del otro. Así que respetándonos todos con la capacidad de pensamiento y la flexibilidad mental de la cual no disponía antes. Es como, wow, respetar a todo el mundo y que todo el mundo lo viva a su manera, lo sienta, pero yo te hablo desde mi experiencia al final. Sí, Así es sí. como me siento, así es como lo vivo y si puedo despertar o inspirar en alguien alguna cosita, pues bueno es, ¿no? Porque al final Y- todos nos hacemos de eso y nos nutrimos de eso, ¿no? De que alguien, una palabra, alguien una frase, ¿no? Hablamos de Mújica, dice una frase y se te queda marcada. Un compañero de trabajo, mi amigo que dijo aquello de los 12 años. Estamos hechos de parte de todo lo que nos rodea, de todo lo que vivimos. Y, y al final eso es lo lindo de la vida, que al final creo que se trata de eso, ¿no? y se me viene esto, o sea, no sé, porque está la intención, digamos, de estas conversaciones y compartir nuestras historias y demás, obviamente no tiene nada que ver con que otros hagan lo mismo, ¿no? Que uno, porque de hecho entre nosotros tenemos historias que en algún punto quizás se cruzan, pero son muy diferentes entre sí, pero es como compartir esos cambios de pensamiento, esos modos, diferentes modos de vida, como para que si hay alguien por ahí con ganas de dar algún salto, un paso, pero todavía tiene un poquito de miedo, bueno.
quizás escuchando otras miradas se animan. ¿Y qué, qué podrías compartir vos, digamos, para esas personas que por ahí están ahí en esa búsqueda y no se animan a dar ese salto? No sé, alguna herramienta que a vos te haya servido o esto, algún consejo por ahí que decís, bueno, no porque vos lo des, sino que alguna frase que a vos te haya llegado y que digas, esto a mí me movió y bueno, por ahí si lo comparto le puede llegar a alguien más. Que claro, es lo que hablábamos, ¿no? Que al final son tantas cosas que uno ha vivido, tantas cosas que uno ha, ha experimentado a través y con el paso de conocerse, de reconocerse en unos lugares, en otros no, de experiencias y de todo. Y no sé, el consejo que daría es que se escuchen a ellos mismos, que se pregunten si están donde quieren estar, si están con quien quieren estar también, ¿no? Y que al final, si sobre todo, si son quien quieren ser, ¿no? Pienso. Ujú. Que se pregunten, ¿soy quien quiero ser? ¿Sabes? Que se hagan esa mirada, que se pongan frente al espejo, que a veces es duro, ¿no? O sea, es complicado hablar con nosotros mismos y decir, soy quien quiero ser, soy la persona que, que proyecto, igual que con los hábitos saludables y demás, ¿no? Al final, ¿cómo me quiero ver dentro de 20 años? No sé. Es quizás muy largo, ¿no? Pero bueno, pongámosle dentro de 5 años qué cambio Sí, en mí quería ver para, para que ser, de ser yo, ¿no? Ese ser que me gustaría ver dentro de 5 años, ¿no? Eh, no sé, animo a eso, ¿no? Porque al final, wow, esa pregunta de ¿soy quien quiero ser? No sé. Claro, yo me la pregunté y no era la persona que quería ser. Una persona en la cual mi ego estaba apoderado de mí, entonces a cualquier cosa que me sucedía era el que salía de ahí era mi ego, mi conciencia era mínima, ¿no? Y al final, si tú eres una persona que llevas algo dentro, potencialo, intenta mejorarlo y bueno, saca la mejor versión de ti, ¿no? Con, de verdad que cuestionándote muchas cosas y sobre todo preguntándote muchas cosas, la vas a encontrar, ¿no? Y si crees que tu mejor versión de ti es la que tienes ahora mismo, pues para adelante, porque al final así es. A es celebrarlo genial, y ¿no? Es genial que hay gente y yo la verdad es que lo aprecio un montón y las admiro, que una forma innata, una forma innata de tener esa conciencia, de tener la capacidad para afrontar todo tipo de situaciones y luego vivir la vida a su manera y ser feliz y estar en paz con uno mismo y wow, es súper gratificante, ¿no? Encontrarse gente así también. Y me viene también que si uno se hace la pregunta y de repente se encuentra que no está siendo quien realmente quiere ser, también animar a que no hay tiempo o edad o momento perfecto para No, animarse, ¿no? no, yo he encontrado viajando gente de 25 años con una capacidad brutal, con una flexibilidad mental increíble, con un grado de conciencia elevadísimo. Y tienen 25 años. Y yo tengo 47. Y cuando empecé a viajar tenía 42. O sea que imagínate. Y uno llega ahí y también muchas veces escuchas esto de que, y yo no voy a cambiar ya con la edad que tengo y no voy a cambiar y tal. Y bueno, está en uno en que si no se ve, si no se ve como la persona que quiere ser, siempre está a tiempo de cambiar de hábitos, de preguntarse de dónde está, de si tiene que romper con todo, romper con todo. Da igual la edad, da igual eh, Sí, obviamente que dependiendo de las circunstancias de cada uno, ¿no? Si uno pues las situaciones que se dan son más complejas, ¿no? Si uno tiene familia, si tiene hijos, bueno, pues al sí, final tienes unas obligaciones, ¿no? Pero pero al final tu mente, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? De las obligaciones,
tener esa libertad en tu mente y esa capacidad de autocrítica y Sí, y esto de- del contexto también, o sea, depende también de la decisión que uno esté tomando, porque por ahí me viene también esto de que traía sobre, bueno, los hábitos que estoy incorporando en mi vida, si son los que realmente necesito y quiero, y bueno, y también, ¿no? O sea, que a veces no es tampoco hacer un cambio radical de tu vida o, bueno, vender todo y salir a vivir viajando o cambiar de trabajo, y a veces simplemente, no sé, iniciar una actividad física o cambiar un hábito o no sé, una actividad recreativa que quizás nos animaban a hacer y, no sé, empezar teatro, bailar, cantar, cosas así que de repente, bueno, animarse y que no hay edad y que, no sé. Escúchate, ¿no? Escúchate, escucha tu cuerpo, qué es lo que te pide, qué es lo que te segrega, cómo te sientes después de hacerlo, ¿no? Pero claro, para eso hay que abrirse mucho de mente, preguntarse muchas cosas Hay que y hacerse wow. preguntas, que es la parte incómoda, me parece, ¿no? Sí, 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 claro, claro, obviamente, porque al final te ves en situaciones, yo, mira, paralelamente a esto, ¿no? También una de mis pasiones es la del fútbol y entrenador de fútbol, y por ahí me saqué los títulos de entrenador, y yo le tenía pánico a tener que dar una charla orientativa, una charla en un vestuario delante de 25 hombres, adultos, ¿eh? Estoy hablando de un equipo amateur, edades comprendidas entre 18 y 37 años, ¿no? Y tener ese miedo al juicio que pudieran decir de que no está capacitado, ¿no? Sentir esa aprobación, tal. Y te das cuenta de que si lo llevas dentro de ti, ese límite te lo estás poniendo tú, ¿no? No te lo pone nadie, sino que te lo pones tú, ¿no? Entonces, claro, decir que no a una de tus pasiones por ese miedo a afrontar eso, claro, entonces superas un montón de cosas que te hacen crecer mucho más y que wow, es súper reconfortante después el reconocimiento también de la gente, ¿no? Que dice, ostras, guau, pues yo estaba cagado, estaba acojonado de dar esta charla, no sabía cómo si iba a ser capaz, si no, la primera vez que me planté en un vestuario, bueno, sí, pero tenía miedo, bueno, sí, lo hice con miedo. Y es que ese creo que es uno de los consejos más, más sabios, ¿no? Hacerlo a pesar del miedo. O sea, lo digo, me lo digo, ¿no? Que muchas veces Sí, nos sí, sí, completamente. paralizamos por el miedo y al final, nada, hay que salir a hacerlo, probarlo, experimentarlo y bueno, y puede también que la primera vez, quizás, no sé, esto de la charla que traes, quizás la primera no haya sido ni la mejor, ni quizás la expectativa que tenía, No, pero no, no lo hacemos. temblando estaba, temblando, así temblaba. Pero la segunda, la tercera y así, todo va a ir mejorando y bueno, es la experiencia y es el poder ir ajustando mientras uno va Bueno, probándose. y al final también tú ahí te ves, ¿no? En quién quieres ser, ¿no? Porque pasan los años, te cruzas con esa gente y con toda la gente con la cual compartiste o que tú entrenaste, ¿no? Se cruzan contigo, porque yo vivo en un pueblo chiquito y al final me cruzo con ellos y todos te dan un abrazo, te dan tal, son cercanos, pero al final te están devolviendo lo que tú fuiste con ellos, ¿no? Claro. Tú fuiste atento, te preocupaste por ellos, por su día a día, si tenían una lesión, apoyarles, darle apoyo emocional, darle, ¿no? Entonces era como, al final las cosas no, lo que decimos que qué quieres ser de aquí a 5 años, sí, bueno, porque la recompensa no es, no, mañana me pongo a hacer abdominales y al día siguiente, guau, tengo unos cuadraditos perfectos, ¿no? O al día siguiente me siento saludable, ¿no? Al día siguiente estás en la mierda porque tienes unas agujetas terribles, ¿no? Pero, ¿cómo te quieres ver en un futuro, no? ¿Te quieres ver con unos hábitos saludables, encontrar tu cuerpo bien, mal, regular, en qué camino? Y no sé, todo eso te pone en movimiento y Mm. la recompensa luego La es, recompensa llega. por mínima que sea, ya suma, y con lo cual siempre valorar el aspecto positivo y En, agarrar el negativo para mejorarlo, ¿no? en el movimiento sucede la magia, me gusta decir, ¿no? Que justamente no es que, bueno, sucede de un día para el otro, que no es todo color de rosa en el proceso, pero bueno, es como que hay que mover, hay que accionar, hay que buscar, hay que hacerse preguntas y la recompensa llega. Totalmente, totalmente. La verdad es que sí que es, ya sea, como yo siempre digo, ¿no? Al final.
te cruzas con un montón de gente y con que te cruces con 100 personas, una sola se quede en tu vida, Mm. ya es un más uno, ¿no? Querer pretender que las 100 se queden en tu vida, ¿no? Porque las circunstancias de vida, la distancia o al final, bueno, diferente curso que sigue la vida para cada uno, ¿no? Que cogemos caminos diferentes, pero solo con que se quede una persona, solo con que adquieras un conocimiento más que el que tenías el día anterior, ya es sabiduría que adquieres y que interiorizas, ¿no? Y todo eso es siempre gratificante y siempre es, Es- es mucho más. Al final te hace ser mucho más. Y por ahí mi forma de verlo, de afrontar la vida y creo que me está yendo bastante bien. Bueno, me alegro mucho que lo veas así, que lo sientas así. Así que bueno, Sí, felicitaciones por eso. te Y agradezco. bueno, y gracias, gracias por este espacio, por haber aceptado esta invitación, por nada, haber atendido a mi llamado y esta locura de conversar para compartir un poquito más de... No hay de qué, no hay de qué. Sobre todo agradecer digamos, al universo también, ¿no? De que fíjate las tecnologías que nos ponen hoy en día para estar cada uno en una punta del mundo y poder compartir este tipo de charlas y de esta forma de conectar con la gente y que solo con que a una persona, ¿no? Le pueda hacer un clic y ayudar en solo un aspecto de su vida, ya es algo positivo y es algo muy, muy gratificante para, sobre todo las personas que compartís este tipo de, de contenido, ¿no? Que creo que hace bien a las personas y creo que el mundo lo hace un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, y un poco también me venía esta que cuando nos conocimos y que te lo transmití también cuando charlamos en el detrás de escena de esto, que hubo así como una frase que me dijiste esto que tiene que ver con esa pregunta de estoy siendo quien quiero ser, ¿no? Esto de estoy tantas horas encerrada en un mismo lugar y tanto mundo por descubrir y como que bueno, fue como y yo estaba en ese El momento mundo es tan grande, ¿no? El mundo viajando es tan en... grande como para quedarse en un sitio, solo en un sitio toda la vida, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. Sí, y fue como, bueno, también volver a hacerme esa pregunta, ¿no? Si bien ya estoy en movimiento o construyendo una vida por ahí que siento alineada a lo que quiero, pero fue como volver a escuchar esa frase y recordarme hacerme esa pregunta más seguido, ¿no? Estoy donde quiero estar, estoy siendo quien quiero ser, así que bueno, gracias también por ese momento de haberme compartido y bueno, y encenderme también la chispa. Y estoy segura que, bueno, Gracias a ti. toda la historia que nos fuiste compartiendo, alguien más también se va a sentir ahí como con esas ganas de moverse un poquito más, de salir a ver qué más hay allá afuera para ellos. Ojalá, ojalá. Que a alguien le sirva y que pueda ser un poquito mejor de lo que fue el día anterior, ¿no? Al final. Eso es lo que debería de movernos, ¿no? Poco. Hermoso. Bueno, muchas gracias por este tiempo y bueno, ojalá que Ahí de qué. llegue esta historia a más personas y sí, sea de inspiración. Te dejo un abrazo grande y bueno, seguimos charlando nosotros. Igualmente,